más de Mundo Joven. El día de hoy nos acompaña un amigo muy querido, ¿verdad? Que nos va a hacer una invitación muy especial a todos los que están escuchando y viendo el programa. Así que no se pierdan el programa del día de hoy, que vamos a estar hablando del Diplomado en Arquitectura y Arte Sacro. O sea, un tema muy importante, ¿verdad? Que voy a conocer también hoy con ustedes. Así que no se vayan, pero antes de que él se presente y nos cuente acerca de este diplomado, les invito a que puedan seguirnos en todas las redes sociales. Si quieren ser padrinos, madrinas o auspiciar este proyecto de evangelización, que se puedan poner en contacto con nosotros, o si quieren formar parte del equipo de Mundo Joven o venir también a hacer promoción de las actividades que tienen como jóvenes, como músicos, ¿verdad? Católicos, que serán bienvenidos a este programa. Así que ahora sí, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo mío? Muy buenas tardes, gracias Maca por la invitación, a toda la audiencia, gracias por este espacio y bueno, a compartir la gracia que el Señor nos trae, ¿verdad? Nos regala. ¿Puedes presentarte de dónde sos, a qué te dedicas, cuántos años tenés? Genial, genial. Soy José Luis Pino Mesa, arquitecto, me dedico a la docencia y a la arquitectura, y específicamente a esto que vengo a traer invitación, ¿verdad? La arquitectura sacra, arquitectura de arte sacro, también viviendas, y eso mi servicio está allí, ¿verdad? Y en la iglesia también, sin duda, ¿verdad? De hecho, es un momento particular de mi vida en el que me estoy desenvolviendo más en esta área, ¿verdad? De arquitectura sacra, y es lo que vengo a compartir también, ¿verdad? ¿Hace cuánto que sos docente? Docente hace más o menos bastante, porque empecé hace 2 años más o menos, justamente religión, 12 años. Colegio Corazón de María. Después en el Colegio Técnico Nacional entré con proyecto y dibujo. Eso ya mucho tiempo de docente, ¿verdad? Y después, sí, y después en la facultad, ¿verdad? 2014 más o menos entré. ¿Y por qué te gustó esta profesión de arquitectura? ¿Qué fue lo que te hizo querer ser arquitecto? Y mira que justamente muy buena la pregunta y viene muy a propósito con la vocación, ¿verdad? Porque en realidad era como que mi papá es arquitecto y lo veía, escuchaba, iba a obras, pero para mí, o sea, como que la vocación es una cosa que vas descubriéndote también, ¿verdad? Va saliendo. Yo creo que eso fue lo que fue pasando, fue saliendo, descubriendo, y parte de mi búsqueda de Dios es encontrar mi profesión y encontrar esta área particular, ¿verdad? Así que me siento muy contento por cómo se fue dando encontrar este servicio. Siempre pedían, ¿verdad? Templos, capillas. Entonces, un poco las dos cosas, ¿verdad? Como que se me dio y tengo que reconocer que es una gracia. Y se fue dando de a poco, ¿verdad? No tuve tan claro el panorama desde el inicio, ¿verdad? Pero se va dando como un don, ¿verdad? Como un misterio también que estoy descubriendo, ¿verdad? Se va revelando. Y en ese apostolado que tuviste una vez que decidiste ser arquitecto, estuviste también por pastoral juvenil, ¿verdad? Ujú. ¿Qué otros apostolados estuviste haciendo en todo este tiempo? Aparte de... Ujú. Sí, para mí, lo de la vivencia de Dios, buscarle a Dios, para mí siempre fue un deseo muy grande. Así como decir, vengo de la pastoral de juventud, viví de todo ese proceso, ¿verdad? También la catequesis, ¿verdad? Suelo ver que tenés programa con catequistas. Bueno, es catequesis, todo ese mundo. Y me gusta, amo, y siempre era una inquietud a qué Dios me llama. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que Dios me llama? ¿Y qué tiene que ver lo que estoy estudiando? ¿Qué tiene que ver lo que hago? Entonces experimenté muchas cosas, experimenté música, la música de la banda Querigma, ¿verdad? Entonces también el canto en la liturgia también, ¿verdad? La misa. Y bueno, de repente, ¿para dónde vamos? ¿Verdad? Preguntarle al Señor, y bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Verdad? ¿O de qué se trata esa diversidad? ¿Verdad? Entonces, eso. Y siempre surgió las invitaciones de hacer capillas, templos. Y la verdad que me sentía un poco como que yo tenía un conocimiento de arquitectura, pero me esforzaba un poco para dónde iba o cuál era el sentido de eso exactamente, ¿verdad? Estaba encantado y fascinado de querer hacer, ¿viste? Cuando tenés entusiasmo, pero tenés que profesionalizar ese entusiasmo, esa fe, y tampoco no caía en cuenta exactamente cómo era, pero Es un proceso, o sea, vos es estás un viviendo un proceso, proceso. viviendo un proceso y con lo que voy encontrando y con cosas que ya hice, con cosas que estoy haciendo y que veo que voy a hacer, las cosas con las que estoy tomando opción de definición también, ¿verdad? También dentro de ese proceso como una adultez también, digo, ¿verdad?
porque un joven que está creciendo y justamente ese proceso de catequesis que muestra para adultos, que la idea es esa, es que la persona vaya a una adultez, ¿verdad? Que con ese adulto tiene opciones a largo plazo, se encuentra con otros adultos, son vivencias espirituales de un adulto, que no mismo valora lo que es un joven y todo el mundo de esa etapa de joven, pero es una etapa de transición, ¿verdad? Entonces, hoy lo veo como eso, como un peregrinar. Aunque te gusta la peregrinación. La Es un peregrinar, ¿verdad? sí. Entonces, ese seguimiento que has tenido hasta hoy en día, ¿te lleva a desembocar en esto que vamos a hacerle llegar a la teleaudiencia, ¿verdad? De este diplomado? ¿Cómo fue para que vos conozcas este diplomado y quieras ser partícipe también? Genial, buenísimo. Un trabajo que ya surgió hacia el 2008 fue ayudar a la construcción de un monasterio, Santa María de Fe, Misiones, y me dio un primer desafío de hacer pequeñas cosas, ¿verdad? Pero tenía que hacerlo. Era estudiante todavía, y allí me hice amigo de varios de los monjes, ¿verdad? Entre ellos el padre Wilber, ¿verdad? El prior, y él en tiempo de pandemia había muchos cursos virtuales, ¿verdad? Entonces me invitó, me dijo, mira, encontré esto, era un curso, y era un curso virtual, lógicamente, de FASBAM en Curitiba. Y entré a mirar, me gustó y me parecía que que tenía lógica, ¿verdad? Que convenía que yo haga. Y solo después al hacer empecé a confirmar también, o sea, como que uno tiene esas así sensaciones, sentimientos de que será que hago o no. Me parecía que cuadraba. Y solo al ir haciendo la experiencia, sí. Yo dije, ahí descubrí, creo que una de las riquezas más grandes del tiempo de pandemia fue eso, ¿verdad? ¿En pandemia se había hecho también? Sí, justamente fue en pandemia el curso virtual, ¿verdad? Se dio así el modo, como varios cursos que se estaban ofreciendo y surgió una cultura de formarse Cursos, sí. de manera virtual y de aprender y bueno, y fue así que solo después es que yo me fui presencialmente a los cursos, clases, en Curitiba, en Brasil, ¿verdad? Para hacer la especialización. Excelente, entonces vamos a estar hablando, ¿verdad? Él ya nos contó más o menos de cómo él conoció este diplomado y cómo fue también ayudando a lo que es su profesión y a todo lo que hoy en día está haciendo. Así que no se vayan. Y al volver de la pausa seguimos con más de Mundo Joven y hablando del diplomado en Arquitectura y Arte Sacro. Seguimos con más de Mundo Joven y en este segundo bloque vamos a contar el objetivo de este diplomado de Arquitectura y Arte Sacro. A ver si puedes contarnos. Sí, yo te decía justamente una invitación, traerle a toda la audiencia a este diplomado de Arquitectura y Arte Sacro. El objetivo es justamente formar idóneos, capacitar personas, de manera especial cristianos, católicos, que puedan aportar desde comisiones, que puedan aportar en su parroquia, desde el rol que ocupan, ¿verdad? Como cristianos dentro del consejo, como diseñadores, como arquitectos, como sacerdotes, diáconos, ¿verdad? Para justamente readecuar, embellecer el espacio celebrativo, ¿verdad? Ese es su objetivo, es formar, capacitar a más cristianos para eso, para intervenir, para embellecer y cómo hacerlo, ¿verdad? Y como hablas de arquitectura y arte sacro, ¿a quién está destinado este diplomado? Sin duda que arquitectos, ingenieros, diseñadores, pero está también diseñado para liturgistas, para gente que está en la comisión, para catequistas, para todos los cristianos que celebran la Eucaristía, algún sacramento, porque tiene su riqueza ahí. También a todos los que se diseñan a hacer mobiliarios, ¿verdad? Para templos especialmente, todo lo que le gusta el arte, el mosaico, la plástica, la pintura, todo lo que le gusta al arte religioso, inclusive también la música religiosa, ¿verdad? También creo que es suficientemente rico, amplio, una visión desde la fe, ¿verdad? Todos los elementos que están actuando en una celebración litúrgica. Entonces, ¿el curso inicia qué día? El lunes 22 de mayo. 22 de mayo. Y termina más o menos, ¿cuánto tiempo dura? Dura 4 meses, van a ser los lunes y los miércoles de 8 a 10.
de 8 a 10 de la noche, va por 4 meses, lunes y miércoles, siempre esos son los horarios fijos. Modalidad virtual siempre. Modalidad virtual, exactamente. Y algunas veces vamos a tener invitados o conversatorios, ¿verdad? Temas más libres. Entonces eso a lo mejor serían sábado de mañana, de manera de traer invitados o gente que nos va a mostrar su trabajo de arte o de arquitectura y más libremente mostrarnos un poco lo que va haciendo, cómo va haciendo, también cómo gestionan los proyectos para tener fondos, los procesos en el que se hacen, ¿verdad? Las mejoras o construcción de obras nuevas, ¿verdad? Templos nuevos, capillas nuevas. ¿Y cuál es el costo que conlleva esto? Y el costo sería 250.000 cada mes. Total, Mensualmente. una inversión de 1.000.000, 250.000 por 4 cuotas, sí. Que es más o menos el costo que en ISEF suelen manejar los cursos, entonces, para que termine siendo accesible de algún modo y también le dé sostenibilidad al curso, ¿verdad? ¿Y desde cuándo surge este interés por el espacio celebrativo en la iglesia? En realidad, como te digo, siempre surgía lo del templo, Sí. hacer el templo, pero nunca, justamente este diplomado está centrado, es así, diplomado en arquitectura y arte sacro, con énfasis en el espacio celebrativo. Es muy interesante ese detalle, porque si no uno termina mirando solamente la arquitectura, la construcción, que es genial para el que es arquitecto, lógicamente, o ingeniero, agarra vuelo con eso, toda la construcción, el diseño, pero el espacio celebrativo, ese foco del espacio celebrativo enriquece porque ahí es donde nos encontramos todos los cristianos. No importa la profesión que tenga, el oficio que tenga. Y bueno, y todos, ¿quién no? Cuando va a recibir una visita quiere acondicionar el ambiente, el lugar, poner una buena alfombra, un asiento, una imagen sagrada, las velas, todo ese conjunto hace a la celebración. Y qué decirlo, que toda la celebración, el sacerdote, sus vestiduras, eh, todo el altar, los símbolos. Y, y eso, y de hecho, dice Benedicto XVI que una Eucaristía bien celebrada es una buena catequesis de Eucaristía. O sea, si te preguntan qué Eucaristía, lo mejor sería hacerle participar a la persona y que se entusiasme en esa celebración, que encuentre el gusto, participe. Y los que están viviendo, y los que tienen más camino en su fe, más proceso, que justamente puedan transmitir por su vivencia, por su celebración, por su oración, por su canto, puedan transmitir una fe viva, una fe que se celebra, ¿verdad? Esa dimensión celebrativa de la fe, o sea, que no es algo que necesite siempre explicarse, que es tal cosa que es así muy occidental de entender el mundo, sino es algo que uno entra, se sumerge, se hace como niño, como dice Jesús, ¿verdad? Y empieza a entender desde Él qué es cada cosa y cómo viene, y qué dice Jesús y en qué consiste esa celebración, ¿verdad? O sea, ayuda mucho también a nosotros como laicos entender, ¿verdad? Todo lo que tiene cada parroquia, porque hay muchas parroquias que son ya muy antiguas, ¿verdad? Y hay signos o símbolos que muchas veces no entendemos, ¿verdad? Y esto podría ayudar a comprender más esa arquitectura, ¿verdad? Muchísimo, Maca. Desde el Concilio Vaticano II hay un nuevo espíritu en la evangelización y también en la celebración. O sea, esa es la adoración de los cristianos, es en la liturgia. A decir el último documento del Papa Francisco, de Desiderio Desideravi, donde justamente él habla de la liturgia, él habla de que Jesús es el que invita al que desea comer la Pascua con nosotros. Él le pide a los discípulos que preparen un lugar. Y bueno, a eso tiene que ver el diplomado exactamente, a ese vayan y preparen un lugar donde vamos a comer juntos, ¿verdad? Y el deseo de Jesús, cuánto desee esta Pascua con ustedes, ¿verdad? Y el deseo de Jesús que pone en nosotros para que otros participen de esa celebración, dice Jesús. Dice el Papa Francisco que esa invitación de Jesús es para todo el mundo está invitado a esa celebración, solo que el mundo no sabe, dice, ¿verdad? Entonces, es un poco nuestro trabajo, el de los catequistas, hacer ese proceso mistagógico, ¿verdad? Y de los músicos, ¿verdad? De entrar en esa celebración, en ese misterio, en lo que se celebra. Y solo después vienen las preguntitas, ¿verdad? Las preguntas que así como dábamos en IBC, ¿verdad? En Introducción a la Vida Cristiana, que son muy importantes, ¿verdad? Las preguntitas, ¿y qué es esto? ¿Y por qué la vela? ¿Y por qué tal canto? Me gustó ese canto. ¿Y qué significa cuando Jesús dice eso? ¿Verdad? Es muy buena la pregunta. Uno se pone en actitud de crecer, de aprender y enriquece el proceso, ¿verdad?
Y ahí está una comunidad para acompañar, esa comunidad que celebra, la comunidad que acompaña el proceso de fe del joven, de las parejas, de las personas adultas, de los que tienen vocación específica, ¿verdad? La vida religiosa, sacerdotal. ¿Cuál es el patrimonio de la iglesia en cuanto a arte sacro y templos? De forma resumida. Genial, qué buena la pregunta, Maca. La iglesia tiene un patrimonio muy grande a nivel mundial y a nivel nacional, ni qué decir. O sea, es muy rico por causa de muchas guerras, embates, quedaron pocos. Sin embargo, hay todo un patrimonio tangible e intangible, ¿verdad? Una fe viva de un pueblo que reza, de un pueblo que tiene una cultura de oración. Y que el documento me parecía, dice, hay que seguir iluminando, evangelizando, para que el pueblo pueda captar de dónde le viene ese peregrinar a Cacupé, ese encender una vela delante de una imagen, ponerse delante del Señor. Entonces todas esas devociones, justamente del Espíritu también del Concilio Vaticano II era eso, era pasar no solo de una fe de devociones a una fe de adoración a Dios, ¿verdad? Y eso es la liturgia, esa es la Eucaristía. Qué bueno. Vamos a seguir hablando más, profundizando acerca de todo este diplomado, así que no se vayan, que al volver de la pausa seguimos con más de Mundo Joven. Seguimos con más de Mundo Joven y vamos a retomar un poco porque me interesó mucho el patrimonio que tiene la iglesia con respecto al arte sacro y los templos y podemos profundizar un poco más. Sí, para decir algo más, ¿verdad? Genial. Tenemos todas las misiones jesuíticas, guaraníes, y justo en la imagen de portada del diplomado y colocamos ese retablo, ¿verdad? De que se ve cuando vino el Papa Francisco en Iguazú, un hermoso retablo hecho por Coqui Ruiz, ¿verdad? La imagen de San Ignacio, la imagen de de San Francisco, perdón. Como remitiéndonos a nuestra historia, nuestro origen, y el Papa Francisco diciéndonos a nosotros, conozcan sus raíces. Conozcan sus raíces porque un pueblo que no tiene raíz o no tiene historia o no se cuenta su historia, es como que no tiene identidad, ¿verdad? Y nosotros tenemos una identidad muy fuerte, muy profunda y de fe también, profunda justamente por esa fe. Y, y bueno, están, por eso digo, todas las reducciones, todo el arte también que se produjo, que evangelizó en su tiempo, se produjo en su tiempo en Paraguay y sigue evangelizando. O sea, entrar a un templo y tener esas imágenes sacras sigue contándonos mucho de Dios, ¿verdad? Y hay museos bellísimos que tenemos en San Ignacio, en Santa Rosa, imágenes de la encarnación de la Virgen, de Cristo que está sufriendo. Toda esa riqueza está evangelizando. Acá más cercanamente tenemos el templo de Yaguarón, ¿verdad? Y así muchísimos museos al lado de la catedral, ¿verdad? Dependiente de la Comisión Episcopal Paraguaya, de los bienes culturales. Entonces está guardada mucha historia, mucho de nuestra fe. Y con respecto a esas parroquias antiguas, se puede hacer los retoques, ¿verdad? Se puede reconstruir y hasta qué punto uno puede tocar ese tipo de arquitecturas antiguas. Genial. Muchos templos antiguos, o sea, dividimos así básicamente en dos, que son los preconciliares, ¿verdad? Y los que fueron postconciliares, justamente porque hubo el modo de concebir la liturgia hizo que se dé algunas respuestas así muy prácticas, ¿verdad? El sacerdote hacia el pueblo, ¿verdad? Porque antes decía que estaba de espalda, en realidad estaba como orientado. Ahora es hacia el pueblo. El altar se desprende no está cerca del muro, se desprende. Por eso es un elemento nomás. Lógicamente viene todo el cambio de la celebración eucarística que era solo en latín para pasar a hacerlo en nuestros idiomas vernáculos, los cantos, ¿verdad? Y con el compromiso de una formación continua de los laicos, que es lo que dice el último documento del Papa Francisco, de los laicos, de los seminaristas, de los sacerdotes, porque los pastores tienen que inculcarnos. Y con los templos antiguos lo que se puede hacer es readecuar, se conserva lo que había antes, tanto cuanto según eso esté o haya estado o ya no esté en el altar.
Si sigue estando, forma parte de la memoria colectiva, es un patrimonio. Entonces, Ah, todo lo que es patrimonial propiamente como patrimonio histórico, cultural, tiene su manera de tratar. Hay personas especializadas para eso, que dan su recomendación de cómo conservar, cómo cuidar. A veces puede ser colocado en un museo o a veces se sigue dejando en el espacio celebrativo, ¿verdad? Eso en cuanto a templos antiguos, así por someramente una aproximación, ¿verdad? y que el catecismo de la Iglesia Católica, ¿qué es lo que dice sobre el arte sacro? Específicamente? Sobre el arte sacro, hija, hay documentos lindísimos, ¿verdad? Que habla de la belleza, que habla de todo el símbolo que eso encierra, ¿verdad? Y por sobre todo para recordar que todos esos elementos simbólicos que están en la liturgia en realidad nos remiten a Cristo, porque el fundamento teológico de todos los símbolos que usamos es Cristo mismo. Dice en Carta a los Colosenses, dice que Cristo es la figura visible de Dios invisible. O sea, Él está representando la imagen de Dios, Él es el rostro de Dios, Él habla de Dios, Él es Dios. Entonces, todos los símbolos, todo lo que está dentro de la celebración es Cristo mismo, ¿verdad? Desde el sacerdote revestido, desde la canción que suena, desde el pueblo de pie que está entonando una canción, ¿verdad? Todas las vestiduras, el pan y el vino. Entonces, el catecismo todo el catecismo se desprende en realidad toda esa resonancia de esa celebración. Después se va explicando qué es, y la iglesia misma históricamente fue haciendo eso, tratando de explicar cada cosa que primero se vive, después se explica. Así es la metodología, la Sí. práctica. Primero la vivencia de la fe, y después eso se puede ir explicando y en la medida que la persona, de acuerdo a lo que cada persona le está tocando de esa liturgia. ¿Y cómo hacen las personas que quieren inscribirse a este diplomado? ¿Hay algún número? Sí, pueden contactar ahí con el ISEF, la Mm, primera en su página. Su contacto que se puede poner está también mm, en el documento que les pasaba. mm. Contacto directo a escribir. Hay un link de inscripción si entran a la plataforma del ISEF. Vamos a ver para alzar también en las redes sociales de Mundo Joven. Ujú. Entonces, para que ahí puedan acceder al link de Sí, forma también directa a todos los que quieran inscribirse. Vamos a estar alzando el flyer promocional genial. con el link de inscripción. Entonces, recordamos que inicia el 22 de mayo, ¿verdad? 22 de mayo, ¿Has- lunes. ¿Hasta cuándo tienen tiempo de inscribirse las personas que... Y estamos con tiempo abierto porque todavía especialmente ahora estamos arrancando. Mm, Entonces lo ideal sería que ya se inscriban porque estamos teniendo los últimos lugares. Gracias a Dios, muy buena respuesta. Pero como sabemos que los paraguayos también a veces somos, o cualquiera, ¿verdad? De nosotros medimos, miramos, que estamos en condiciones, mucha gente se inscribe sobre la hora. Y justamente ya estamos en los últimos lugares, estamos ya cerca. es con cupos limitados. Eso es cupo limitado, sí, es abierto el diplomado, pero ciertamente son los últimos lugares. Tenemos gente del extranjero participando, como es virtual, de Mm, Brasil, de Panamá. qué bueno. Inscriptos, invitados a Argentina que dijeron que querían sumarse también. De Chile, no volví a chequear eso porque estuve a full con la Mm. difusión, recorriendo las facultades de arquitectura, el seminario, la catequesis, ¿verdad? De parroquias y así. Todos los lugares donde se puede invitar y este espacio también ahora, que gracias por eso. Un trabajo fundamental esto de poder difundir. Y para saber, ¿verdad? Pero vamos a, vamos a dejarlo para el último bloque, ¿verdad? Hay Dale, dale. unas cuantas preguntas que quiero hacer. Entonces, no se vayan, que al volver de la pausa, seguimos con más de Mundo Joven y el diplomado en Arquitectura y Arte Sacro. Llegamos al último bloque del programa y seguimos hablando de lo que es este diplomado en Arquitectura y Arte Sacro. Vamos a continuar hablando. La pregunta que te quería decir en el bloque anterior era, ¿por qué se abre este diplomado en Paraguay y qué aportes puede dar a la iglesia? Yo creo que puede dar mucho aporte en cuanto a que se siguen construyendo templos, hay nuevos templos, hay nuevas capillas, las capillas como una experiencia de comunidades más pequeñas, ¿verdad? Que forman parte de una comisión más grande, la parroquia, ¿verdad? Y como se sigue construyendo, justamente hay obras nuevas, es bueno construir, ya que hablábamos de los patrimonios, es bueno que lo que construyamos hoy sea patrimonio para el futuro.
Y para que sea patrimonio es bueno que sea bello, es bueno que responda a fundamentos, ¿verdad? ¿Por qué se hizo así? ¿Para qué se hizo así? Y también porque toda una donación muy grande, yo veo, moviliza a toda una comunidad construir su templo y su parroquia. Y es un trabajo desde el corazón, es trabajar, juntar plata para ir construyendo cada elemento que está ahí. Y tiene mucho significado, es un signo para la comunidad de su fe, de esa fe que se celebra en público, lo hacen juntos. Y creo que eso es o sea, en ese sentido viene a ser un aporte fundamental, ¿verdad? Y se construye templos, ¿por qué más templos si ya tenemos muchos templos? ¿Para qué otros templos y otras capillas? Mm. En realidad, como dice un monje, decía que Dios en realidad no necesita un templo para manifestarse, ¿verdad? Sin embargo, somos nosotros los que necesitamos un lugar para poder celebrar nuestra fe, un lugar sagrado, un lugar específico que es para vivenciar eso que para nosotros es sagrado y que nos remite a lo sagrado. Totalmente. Eso. Y esas capillas, esos templos, pueden ser hermoseados, embellecidos o remodelados. Pueden ser, justamente ahí también está el punto de que muchas veces uno quiere hermosear, embellecer. ¿Y qué hago y hasta dónde me da mis fondos? ¿Verdad? Y se puede hacer muchas cosas del piso, las luces, ¿verdad? Esos elementos que son más externos, ¿verdad? Pero después hay toda una riqueza detrás de cada signo. Por ejemplo, el crucifijo, ¿verdad? Es lo que está allí y mucho hay para hablar y para iluminar desde lo que hay alrededor del crucifijo. Entrar en un templo católico y ver un crucifijo nos remite a Pablo que dice, ¿verdad? Anunciamos a un Cristo crucificado. O sea, este es el mensaje que viene toda una Pascua, el misterio de la Pascua. Pero después también tenemos el ambón, el altar, ¿verdad? La sede, tiene toda su riqueza, ¿verdad? En cuanto que representa, está representando algo, una imagen de Cristo. Entonces todo eso puede ser evaluado, también la música y no solo eso, también los demás sacramentos, ¿verdad? Porque también se prevé la readecuación del templo, del espacio, para poder celebrar el bautismo, la confesión, que es una celebración también de la Sí. confesión, de la reconciliación con Dios. Eh, entonces estos sacramentos necesitan también su espacio, su modo, y qué condiciones debe darse para otro sacramento, por ejemplo el matrimonio, ¿verdad? Entonces, cuando todo eso fue pensado, fue iluminado, fue esclarecido, enriquece, ¿qué podemos mejorar a la parroquia? Y ahí uno mira con otros ojos, ¿verdad? Porque no mira solo ya el piso, la luz o la pintura, que todo eso hace parte, pero también piensa hasta en el arte sacro, ¿verdad? Los iconos, las esculturas, las imágenes, y que realmente acompañen toda la celebración, eso, y de acuerdo al sacramento que se está celebrando o al patrimonio, al patrono de esa comunidad, ¿verdad? Pero el centro es la Pascua, ¿verdad? Justo que estábamos vivenciando en este tiempo Pascua, Pentecostés, estamos en este aire todavía. La Pascua de Cristo es lo que cuenta, esa es nuestra fe y el templo está impregnado de esa Pascua, en su color, en sus flores, en los manteles cuidados y delicados, su bordado. Eso Así mismo. es la Pascua. Me gusta, me interesa mucho este tema porque realmente no conocía a profundidad lo que significaba en realidad eh, tener o saber acerca del arte sacro y de la importancia para nuestra fe, ¿verdad? Y en cuanto a nuevas capillas o nuevas construcciones, ¿quiénes son los encargados en aprobar estos proyectos? Ujú. Generalmente el encargado en realidad es el obispo directo, él necesita una comisión. Son más conscientes de esto quizás los que tienen patrimonio antiguo, ¿verdad? Por causa que ya hay leyes y deben cumplirse según Secretaría de Cultura aprueba, ¿verdad? El Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? También interviene en estos patrimonios, ¿verdad? Porque en realidad es un bien de la iglesia, pero necesita mucho cuidado. Pero para obras nuevas, no solo para edificios, templos que son preconciliares, como decía hace rato, los nuevos aprueba también el obispo. Y es bueno que haya una comisión parroquial que proponga y que haya una comisión, esa comisión parroquial cuente con un arquitecto. Cuente con un arquitecto, cuente con un ingeniero
cuente con, si tiene más arquitectos, me ocurrió, ¿verdad? Que me voy a una comunidad y varios arquitectos, entonces se enriquece el trabajo, porque lo hacemos de manera práctica y nos entendemos y a veces ellos mismos construyen. Entonces, eso enriquece la praxis. Y de esa comisión parroquial va la propuesta al obispo, ¿verdad? A través del sacerdote, el párroco, que presenta al obispo. Y lo ideal sería que el obispo tenga su comisión, tanto en ciudades como misiones, o mismo acá en Asunción, ¿verdad? O alrededores, sea patrimonio preconciliar o postconciliar, nuevos edificios o capillas, son aprobados desde el obispo con la comisión diocesana. No todas las diócesis tienen su comisión, así que eso, creando conciencia y con esa visualización también va este curso, porque necesitamos más agentes que se comprometan, trabajen, acompañen. Son trabajos por etapas, a veces largos, por toda esta cuestión de recaudar fondos. Pero le va haciendo, sí, le va haciendo madurar en la fe también a la comunidad, a dialogar, a organizarse y por sobre todo a centrarse en torno a la celebración eucarística. Hay una pregunta, ¿verdad? ¿Las personas pueden tener en sus casas capillas privadas? ¿Puede dar? Sí, pueden. De hecho, tenemos una práctica así muy propia nuestra de tener rincones, ¿verdad? Donde está la palabra abierta, alguna imagen de un santo. Muchas familias heredan o heredaron un santito, ¿verdad? Era la abuela o la bisabuela de mucho antes. Puede tenerse rincones, inclusive con el concilio se motiva a tener un espacio de oración personal. O sea, se puede tener capillas en la casa, son una sala donde se da solo oración, puede estar acondicionado para eso, como decía. De los signos que se usan, el ambón, las palabras. Se puede tener, de hecho, en muchas parroquias se tiene la dinámica de celebrar la Eucaristía en los sectores, ¿verdad? O a veces ir de peregrinación desde allí hasta el templo, día del Santo Patrono, ¿verdad? Y sí se puede, totalmente. Qué bueno. Vamos a recordar como para ir cerrando, ¿verdad? Muchísimas gracias por esta invitación, José Luis. El curso empieza el 22 de mayo. Así es. Las inscripciones están abiertas. Vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales. Pueden también buscar en qué red social, la página del ISEF. Del ISEF. Entonces pueden también buscar ahí la información y pueden inscribirse. El costo es de 250.000 guaraníes y dura 4 meses. Sí. También dejé el número de teléfono en el material del diplomado. Si puede que vamos a estar compartirse. Pasando, sí. Es genial, entonces ahí pueden apuntarse, escribir directo ahí y le va encaminando para encontrarnos ahí. Excelente, entonces le hacemos llegar esta invitación, esperamos que puedan participar de este diplomado ya que se realiza de forma virtual y es de forma internacional, así que sean todos invitados a este diplomado de Arquitectura y Arte Sacro. Muchísimas gracias, José Luis, nuevamente. Gracias, Maca, y eso justamente decir que tiene una certificación del ISEF conjuntamente con FASBAM para los que realizan el curso. Muchísimas gracias por el espacio, todo el equipazo que tenés para Mundo Joven y bueno, que Dios les bendiga y les anime en este servicio que hacen de comunicar. Amén, que así sea. Nos vemos en una próxima edición con más de Mundo Joven.